Bien, hoy terminamos esta serie de temas que hemos tenido durante todo el año 2014. Es decir, que hoy es el último día de esta serie que hemos llamado Profetas y Reyes, o Reyes y Profetas, pero en todo caso que se refiere a la relación entre los gobernantes de Israel y la palabra de Dios, que llegaba especialmente por medio de los profetas. Y voy a hacer una especie de rápido resumen de lo que hemos visto y de cómo hemos tenido, mensajes desde la Escritura de verdades importantes que son igualmente válidas para nosotros en el día de hoy. Primero vimos el primer rey que hubo en Israel, el rey Saúl, y lo que nos llamaba más la atención es algo muy de actualidad. Saúl nunca a lo largo de toda su vida, nunca tomó a Dios en serio. Y cuando la Escritura dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría, justamente se trata de esto, tomar a Dios en serio. Saúl nunca. Siempre discutía lo que Dios decía y hacía lo que le daba la gana. Después hemos visto un caso especial, único, en la historia de los reyes, el caso de David. David fue el único rey verdaderamente modélico. Tuvo fallos como nosotros, pero siempre se mantuvo orientado a Dios hasta el final de su vida. Después vimos el reinado de Salomón. Y Salomón tuvo el privilegio de estar al frente del Israel que nunca más se ha repetido. En los días de Salomón, Israel era un auténtico pequeño imperio que dominaba el comercio internacional, que tenía una gran riqueza y en el cual floreció al máximo la sabiduría, la cultura. Los tiempos de Salomón fueron excepcionales, pero Salomón fue arruinado por el bienestar. Y al final terminó enfangándose en las cosas del mundo y distribuyó su atención con muchas fidelidades que sobrepasaron su fidelidad a Dios. Después vimos el reinado de Asa. Y Asa tuvo un problema, no fue perseverante. Al final de su vida, Asa cambió de rumbo. Después vimos el reinado de Joás, un rey que empezó a reinar con 7 años. Y Joás fue un rey ingrato. Mientras vivió su tutor, Joiada, Joás fue fenomenal. En realidad era la influencia y la dirección de su tutor, que era el sumo sacerdote. Pero cuando faltó Joiada, Joás cambió de rumbo completamente y fue lo más ingrato que encontramos en la historia de los reyes, llegando a mandar asesinar al hijo de su tutor, porque le dijo las verdades. Después vimos la biografía de Acab, un rey del reino del norte. Ya sabéis que a partir de Roboam el reino de Israel se partió en dos, y en la parte del sur era Judá, con capital en Jerusalén, era el territorio más pequeño, y la parte del norte era el llamado Israel, con capital algún tiempo en Tirsa, pero después en Samaria. Acab, aparte de ser uno de los prototipos de maldad en su comportamiento para con Dios, se casó con una sacerdotisa de Baal y arruinó completamente, más todavía, su reino, y su influencia fue terrible. Podríamos hacer un seguimiento, pero no es el lugar. Vimos también el reinado de Jeroboam II. Hubo 2 Jeroboam. El primero fue el que, vivió la partición, se hizo cargo de la parte del norte, y al mismo tiempo que Roboam, el hijo de Salomón, la parte del sur. El segundo Jeroboam vivió un momento de gran prosperidad y poder en el reino del norte, y reinó bastantes años. Y no fue un buen rey en relación con Dios. Pero, sin embargo, en el tiempo de Jeroboam se manifestó algo que siempre llama la atención. Dios, por misericordia, por compasión hacia su pueblo, cuidó especialmente del reino en los días de este Jeroboam, que reinó más de 40 años.
Vimos también la biografía de Uzías, un rey del sur, más o menos en el tiempo de Jeroboam, y también un tiempo de prosperidad y de paz, ya que no había en ese momento acosos importantes de los poderes internacionales. Pero Uzías llegó a ser tan próspero y tan poderoso que se levantó soberbiamente contra los diseños de Dios para el culto y quiso invadir el territorio de los sacerdotes. Vimos también el reinado de Josafat, un rey absolutamente excepcional que salió de palacio y mantuvo el contacto con el pueblo y les fue guiando en la palabra de Dios. Fue un rey realmente excepcional, pero en nuestras vidas también hay peros, Josafat tuvo un error muy grande: las amistades. Josafat fue un rey fenomenal, pero trabó amistad con la familia de Acab. Y esto acabó arruinando completamente a su familia, tanto que al final solo quedó un miembro de su familia porque era un bebé, el que fue después el rey Joás. Vimos también el mes pasado el reinado de Manasés. Manasés fue el rey que más años reinó de todos los reyes, reinó 55 años. Y este rey fue malvado al extremo, tanto que la Escritura dice que superó a los pueblos que fueron echados del territorio de Canaán, porque ya habían llegado al colmo de la maldad. Así lo refleja una profecía que Dios hace llegar a Abraham en Génesis 15. Bueno, pues aquellos pueblos que estaban en el colmo de la maldad fueron superados por Manasés. Y además fue un criminal horrible, dice la Escritura, que llenó de sangre Jerusalén. Pero Manasés se arrepintió de todo corazón, se volvió a Dios y deshizo las malas obras que había hecho y reemprendió, seguramente al final de su reinado, reemprendió un buen camino delante de Dios. Pero el daño ya estaba hecho y el daño fue irreversible. Recordábamos el mes pasado que esto es una lección importante para nosotros. Dios perdona siempre a cualquier hijo suyo que acude a Él con sinceridad y arrepentimiento, pero lo que no puede perdonar son los daños hechos. Eso ya están hechos. Manasés perdió su vida porque la dedicó a servir a dioses falsos y a hacer barbaridades, y eso fue irrecuperable. Y esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Lo mal hecho no se recupera, no se puede volver atrás. Y hoy veremos otro rey. Y yo no supongo que os habéis fijado que en las descripciones de las biografías hay una viveza, hay un calor, hay una, digamos en pocas palabras, una casi percepción visual de la vida de los reyes que realmente impresiona. Yo no sé si sabéis, a lo mejor sí que lo sabéis, que la Biblia, esta Biblia, la versión Reina Valera, fue el primer gran libro, fue la primera traducción completa de la Biblia en español, la primera, y fue anterior al Quijote, y es considerado por los expertos uno de los grandes tesoros de la lengua española. De hecho, hace unos cuantos años, la editorial Alfaguara publicó la versión Reina Valera en 4 volúmenes, que en este momento está agotada, y supongo que podrán volver a editarla. Esto quiere decir que nosotros quizá subestimamos el gran valor lingüístico de esta Biblia Reina Valera que manejamos, la más usada en todo el ámbito de habla española, tanto en España como en América. Y vamos con nuestro rey de hoy. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Como veis en la pantalla, como ha sido a lo largo de todo el año, figura un texto de 1 de Corintios capítulo 10, porque he querido tomar ese texto como reflexión de fondo de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del año. Estas cosas, aunque en este caso se refiere a la situación, a la reacción, al comportamiento del pueblo de Dios inmediatamente de la salida de Egipto.
y los malos resultados que tuvieron sus rebeldías. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que la historia que la Biblia cuenta es historia fidedigna absolutamente, pero no está toda, está solamente aquella que Dios ha querido preservar para advertirnos. Tengamos esto en cuenta. Aparte de ser cierta, es una advertencia para nosotros, porque nosotros no somos diferentes. Estamos sujetos a las mismas emociones y a los mismos errores. Vamos pues con el rey Joacim. Este rey era hijo de Josías, uno de los reyes más brillantes que tuvo el reino del sur. Segundo libro de Crónicas 36, y leeremos de momento los 8 primeros versículos. Y dicen así: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto, que estaba al final ya de su poder, al poco tiempo quedó completamente anulado por Babilonia, lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacaz, por rey sobre Judá, es decir, hijo de Josías también, y de Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacaz su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Parad aquí un momento, lo he repetido más veces, pero es importante que esto nos fijemos en ello, porque lo que dice aquí acerca del comportamiento de Joacim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Pero si lo miramos por el otro lado, Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero ante los ojos del mundo no. Y si no, si leéis con detenimiento su biografía, que aparece tanto aquí como en el segundo libro de los Reyes, descubriréis que en realidad Joacim era un rey moderno que se adaptaba a las cosas de su tiempo y con el que seguramente, porque no se habla nada de que el pueblo se revolviese contra él, se rebelase, pues era un rey que estaba al día. Y sus criterios sociales, religiosos, eran los que al pueblo le gustaban. Y mucho más a esa altura que ya estaba muy deteriorada la espiritualidad de Judá. Y esto ya es una advertencia para nosotros. Lo agradable a los ojos de Dios no siempre es agradable al entorno en el que vivimos. Seguimos leyendo, versículo 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Este episodio es justamente el que aparece en los primeros 2 versículos del libro de Daniel. Es decir, que en esta primera incursión de los babilonios fue cuando Daniel fue llevado a Babilonia. Como sabéis, hubo 3 etapas, es decir, 3 invasiones de los babilonios. Esta fue la primera, hubo una segunda, y en la tercera fue cuando quedó completamente destruido Jerusalén y el templo. Es curioso que el regreso fue también en 3 etapas. La primera con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera con Nehemías. Seguimos, versículo 7. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová, lo recoge igualmente el libro de Daniel, y los puso en su templo en Babilonia. Ya sabéis que esto tenía un significado muy claro para ellos. Era, el Dios de Israel puede menos que nuestro Marduk, que el Dios de Babilonia. Los dioses de Babilonia eran más poderosos y allí estaba el testimonio. Las cosas del Dios de Israel estaban allí en su templo, así que podían más. Ellos también tenían sus temores con respecto a esto, porque la historia pasada de Israel era una historia muy conocida. Así que también tenían sus temores, pero al final dijeron, no, que podemos más. Ese Dios ya
Ya no funciona, ya se ha agotado. Qué equivocados estaban, pero de momento las cosas iban bien. Versículo 8. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, es decir, lo que se descubrió en su mal comportamiento, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Bien, así que estamos en una circunstancia histórica. El poder del imperio asirio ya había terminado. En aquel tiempo, más o menos, hubo una famosa batalla en Carquemis, y el de Egipto también estaba decayendo. Hubo un tiempo en que Israel estuvo dudando entre Egipto y Babilonia, y durante su reinado, como dije antes, fue la primera invasión. Ahora vamos al libro de Jeremías, porque Jeremías es uno de los cronistas de la época de Joacim. Capítulo 22 de Jeremías. Y vamos a ver aquí algunas cosas interesantes. Hemos leído en el versículo 3 de 2 de Crónicas 36 que el rey de Egipto condenó a Judá a pagar un impuesto. Es decir, yo soy el que mando y ahora me ayudáis a mantenerme a mí. 100 talentos de plata y 1 de oro, que era una gran cantidad. Ahora vamos a Jeremías 22, versículos 13 al 21, y con esto en mente, un rey que en su día, a causa de las relaciones con Egipto, el país estaba malamente porque todo se marchaba para Egipto, estaba pobre el país. Libro de Jeremías, versículo 13 del capítulo 22, y dice así. Esto es Jeremías que habla contra Joacim. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Lo primero, para hacer su palacio, pues usaba a la gente a la fuerza. No les pagaba, aunque era el rey, sino que hay que trabajar porque lo manda el rey, a trabajar por la cara para él. Versículo 14, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Es decir, se hizo una casa lujosa, o un palacio más bien, justo en el momento en que el país estaba arruinado a causa del tributo que tenían que pagar a Egipto. Como los trabajadores no le costaban nada, y supongo que los materiales tampoco, porque haría aquello de expropiar, que ya algunos habréis oído. Y seguimos leyendo hasta el versículo 21, versículo 15. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia el rey Josías, y entonces le fue bien? O sea, ¿te has olvidado que tu padre, por ser recto delante de Dios, le fue bien, y tú estás yendo al contrario y te va a ir mal? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. O sea que lo de las corrupciones, tela marinera en los tiempos de Joacim. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. La característica básica de este rey Joacim fue que él despreció las advertencias de Dios. A pesar de lo mal que estaban las cosas, a pesar de los terribles resultados del reinado de Manasés, a pesar de eso, Dios seguía advirtiendo
misericordiosamente a su pueblo. Y Joacim, que si quieres, nada, no hacía ni caso. Despreció las advertencias, la palabra de Dios, los avisos que Dios le daba, especialmente a través de ese gran profeta que fue Jeremías. Capítulo 25, versículos 1 al 7. Estamos en la profecía de Jeremías, pero estamos en la historia de Israel y en la historia de Judá. Jeremías 25, 1 al 7. Y dice así, Jeremías 25, 1 al 7. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Ya sabéis que eso de inclinar el oído significa ponerse humildemente tomando la palabra de Dios como superior. Eso de inclinar el oído no es agarrar la oreja y llevarla al suelo. Es sencillamente que si quien te habla sabes que tiene autoridad y saber como para atender lo que dice, tomar nota y aplicarlo, eso es inclinar el oído. O, por usar una expresión que seguramente conocéis del primer libro de Samuel, cuando Samuel, siendo un muchachito todavía, recibió una revelación de Dios y es Elí quien le aconseja porque Samuel no tenía experiencia. Y al final Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Bueno, pues este es inclinar el oído. Estoy atendiendo, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo sepa? ¿Cómo quieres que reaccione? Estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. No inclinasteis vuestro oído para escuchar, a pesar de la sucesión de mensajes proféticos que se mencionan en este capítulo 4. Por cierto, yo supongo que lo sabéis perfectamente, los profetas, la primera misión que tenían era advertir, era llamar la atención, era devolver la conducta del pueblo a la obediencia a Dios, era denunciar los males que había. A lo mejor necesitamos hoy recuperar algo de este espíritu. Lo esencial de los profetas no era, como a veces se entiende, predecir el futuro. Lo esencial de los profetas era denunciar la maldad que había y sí advertir que si no hacían caso el futuro sería terrible. Hay también algunas predicciones del triunfo final de Dios y de su pueblo. Pero lo esencial era la denuncia. Y a veces esto se nos despista y pensamos en la profecía que habla del futuro, pero principalmente la profecía era denuncia, es decir, era Dios diciendo cómo estaban y qué tenían que hacer para recuperar la buena relación con Él. Versículo 5. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino, está hablando de los profetas del versículo 4, y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Este es un resumen apretadísimo del ministerio profético y del comportamiento, la reacción del pueblo, que tuvo malas consecuencias. Para mal vuestro, no habéis hecho caso, para mal vuestro. Es igualmente válido para nosotros en el día de hoy. En realidad eso corresponde exactamente con lo que está ahí en el versículo 11 de 1 Corintios 10. Estas cosas están escritas para advertirnos, para avisarnos, para que reaccionemos sometiéndonos a lo que Dios dice. En primer lugar,
admitiendo, reconociendo que lo que dice acerca de nuestra vida es la verdad y cambiando de ruta si lo estamos haciendo mal y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, comportándonos como Él quiere. En suma, tomando a Dios en serio. Pero hay otra porción más que, digamos, retrata de una forma muy gráfica el comportamiento de Joacim. Capítulo 36. Jeremías, capítulo 36. Y como historia que es, que conocer la historia nos ayuda muchísimo. Vamos a leer el capítulo entero y vamos, por una parte, literariamente a disfrutar de cómo describe el escritor, y la riqueza de esta versión. Pero por otra parte vamos a fijarnos en esa obsesiva actitud de Joacim de no atender a la palabra de Dios, de no humillarse delante de Dios, sino mantener su actitud de rebeldía y de negación a escuchar lo que Dios quería decirle. Jeremías capítulo 36, versículo 1, y dice así: Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, es decir, palabras de denuncia, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá. Y si andamos en vidas alejadas de Dios, este quizá sigue estando en la mente de Dios. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Fijaros cómo estaba la situación de rebeldía contra Dios y contra su palabra, en este caso hablada principalmente por ese profeta que fue Jeremías. Se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Es como si alguien que dice cosas que no nos gustan, aunque sea la pura palabra de Dios, le decimos: mira, haz el favor, no vuelvas a entrar aquí, no queremos escucharte. Pues esa era la situación grave. Resistencia decidida. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, que te escuchen, que se enteren, en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. Quizá, el segundo quizá de este capítulo, llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Qué sentimiento de responsabilidad había en el profeta en cuanto a la necesidad de que escuchasen y todavía se salvara algo de lo malo que había hasta esa altura. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, y todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. ¿Veis la situación como era? Porque a esto también hay que atender. El pueblo vivía absolutamente al margen de la palabra de Dios. El rey, que era el que conducía al pueblo, no quería saber nada, no quería escuchar, no quería atender. Pero, sin embargo, mira tú por dónde, los cultos seguían funcionando. Era culto lo que hacían. Los cultos a Dios seguían haciéndose, pues conforme a la costumbre. La palabra de Dios estaba ausente, pero el culto seguía. ¿Veis qué contrasentido? Ofrecían el culto a Dios, ¿pero a qué Dios?
porque la palabra de Dios había encerrado todas las entradas para que no entrase, para no hacerle caso, para no atenderla. Esto no pasó solamente en aquel tiempo, como es natural, si no, no necesitaríamos tener esto aquí. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi. Sabéis el interés y el cuidado que tenían, siguen teniendo. Aún, yo no sé si lo habéis visto, en el programa de la semana pasada, en Tiempo de Creer, el programa de los judíos, precisamente estaban hablando de recuperar las biografías, o más bien la línea de los antepasados judíos en Melilla. Bueno, pues esta es una muestra de esto. Hijo de. Y esto ellos conservan muchísimo el interés, porque quede claro de quién vienen, a qué familia pertenecen. Esto siempre ha sido muy cuidado en Israel. Si leéis el primer libro de Crónicas, los primeros capítulos son dedicados a esto. Para que dijese a Baruc, estamos en el versículo 14, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. No queda muy claro si el espanto de los príncipes era por lo terrible de la advertencia de Dios, de la denuncia de Dios, o si en realidad la reacción de ellos era por ¿cómo se atreve el Jeremías a decir estas cosas, hombre? Pero ¿cómo se atreve? Posiblemente fuera esta segunda. Versículo 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. O sea, esto no lo escribiste tú, lo dijo Jeremías, seguro que fue Jeremías. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. O dicho de otra manera, esconderos que vuestra vida está en peligro después de haber dicho estas cosas. Repito que no está claro si ellos estaban asombrados, impactados por la denuncia de parte de Dios que había en aquel escrito, o si en realidad estaban pensando, uy, la que se va a armar cuando el rey se entere de lo que Jeremías mandó escribir. La que se va a armar, porque eso sí que no se lo aguanta. Posiblemente fuera esta segunda cuestión. Versículo 20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras, es decir, hicieron un resumen. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, debía ser donde estaba el archivo, y leyó en él Jeudí a ojos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Como veis, en muy pocas palabras hay una descripción, dentro de los lujos que se podían permitir en aquel tiempo, los detalles. Cuando Jeudí había leído 2, 3 o 4 planas, versículo 23, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, es decir, se lo quitó de la mano, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero, que en el brasero había. Eso era lo que pensaba el rey Joacim de la palabra de Dios, que llegó escrita a él a través de Jeremías, que le dicta a Baruc, su secretario. Esa era la actitud.
Yo no quiero saber de... Quita del medio, hombre, el rollo de Jeremías, siempre con sus historias, con sus advertencias y con lo que nos va a venir. Quita ya, hombre, Jeremías es un tío anticuado. Mira qué cosas dice Jeremías. Versículo 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ya sabéis que una de las cosas difíciles es cuando sabes que tienes razón llevar la contraria al jefe. Pues no se la llevaron. No sabemos si pusieron mala cara o cara de susto, pero desde luego no le llevaron la contraria. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Hombre, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Aziel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Creo que esto nos recuerda así muy gráficamente aquel momento en que el Señor predica en Nazaret y denuncia cuál era la actitud de sus corazones y querían matarlo ya, de entrada. Primero, hay que ver cómo habla el hijo del carpintero. Pero cuando vieron que lo que decía, que eran palabras de los profetas, por cierto, les tocaba al corazón, ya lo quisieron liquidar. Y dice la Escritura, salió por un medio de ellos, es decir, no fueron capaces de retenerlo. Bueno, pues algo parecido. Dios escondió a Jeremías y a Baruc. Versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y esto forma parte de la preciosa misericordia de Dios. Que quede constancia que yo se lo dije, que nunca podrán decir, yo no sabía nada, estaban advertidos. Y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dijo a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Qué cuadro, ¿verdad? En el cuadro hay varias cosas interesantes. Por una parte, esa obsesión de resistencia, de desprecio a la palabra de Dios por parte del rey Joacín. Pero por otra parte, esa abnegación, esa valentía, ese sacrificio, esa renuncia a la propia seguridad por parte de Jeremías y de su secretario. Porque ya veis, Jeremías no podía presentarse delante del rey. Estaba ya marginado y amenazado, y ya había sufrido bastante, y más sufrió después. Pero el secretario, Baruc, se la jugaba, porque él iba como emisario de Jeremías y por lo tanto solidario con lo que hacía Jeremías. Por alguna razón Jeremías no escribía y escribía Baruc. Así que los dos se la jugaban. Y a pesar de eso se mantuvieron fieles en su ministerio. Podríamos hablar más especialmente acerca de Baruc, pero no ha lugar por el tiempo y además queremos quedar centrados en la historia de Joacín. En todo caso, ese contraste realmente notabilísimo del rey que no quiere escuchar, le digan lo que le digan, no quiere humillarse y decir, yo estoy haciendo lo que Dios no quiere y Dios me está avisando, pues voy a hacer caso. ¿Acaso no puede suceder eso en el día de hoy? No importa la edad que tengas, no importa. No importa la experiencia que tengas.
pero a lo mejor está llegando a tu conciencia desde la palabra de Dios el aviso y no haces caso. Quizá te parece que tu visión del tiempo y de las circunstancias superen mucho a la visión de la palabra de Dios. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Y seguramente le pasaba al rey Joacim. Él se creía por encima. Tenía otra percepción, era un gobernante y conocía los entresijos del poder y sabía lo que pasaba con la sociedad y cómo estaba muy a gusto con lo que se estaba haciendo. Y el rey Joacim tenía claro que lo único que hacía la palabra de Dios era incordiar, inquietar al pueblo y crear dificultades y problemas. Así que eso no interesaba. Y como aquella gente insistía, venga que escuchase, venga a escribir, pues al final lo que había que hacer era quitarlos del medio para que se callaran de una vez. Este callarse puede ser cerrar la Biblia o no volver a escuchar o sencillamente, ya sabéis que hay un sistema muy sencillo, que todos conocéis muy bien. Cuando algo que se dice no nos gusta, ya sabéis, por un oído me entra y por otro me sale. O sea, ni caso. Es todo lo contrario de inclinar el oído. Uy, eso tiene que ver conmigo. Uy, ¿y cómo sabe Dios lo que me está pasando a mí? ¿Y cómo me está hablando a mí precisamente? Pues efectivamente, lo dice Dios y tiene razón. Voy a hacer caso. Precisamente esto es lo que marcó la diferencia en toda su vida en el caso de David. David no fue mejor que nosotros. Y en sus circunstancias, pues los grandes fallos de David que recordamos en su día, pues podíamos tenerlos nosotros o quizá peores. Pero lo que nunca hizo David a lo largo de su vida fue rebelarse contra la palabra de Dios. Nunca. Cuando la palabra de Dios llegó y él dijo, ahí va, ¿qué he hecho? Inmediatamente David se arrepintió, se humilló, corrigió el rumbo. Es verdad que los males, los errores que tuvo, los pecados que hizo, tuvieron consecuencias. Pero él restauró absolutamente su relación con Dios. Así que tomemos nota, porque para eso hemos estado estudiando la historia de los reyes. Hay un pasaje en el capítulo 29 de Deuteronomio, y con esa lectura terminamos, aunque había más cosas, pero terminamos con esa lectura. Deuteronomio, capítulo 29, que tiene que ver directamente con esta cuestión. Deuteronomio, capítulo 29, versículos 18 al 20. Y fijaros cuántos años antes de este momento, bastantes años antes, siglos, mirad lo que Dios advierte a través de Moisés. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, es decir, cualquiera, persona, grupo, comunidad, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, las advertencias de parte de Dios, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Fijaros en el versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, o la tal familia, o la tal tribu, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Más o menos lo mismo que le dice Jeremías, que le dice Dios por medio de Jeremías a Joacim, más o menos lo mismo. No has querido oír, pues serás borrado. No has querido oír, pues eso no tiene perdón posible. Porque cuando la resistencia es continuada y decidida contra la palabra de Dios, no hay remedio. No hay remedio. Es terrible. Pero esa es seguramente la principal lección de la historia de Joacim. Yo espero que este repaso por historias reales de personas reales en circunstancias que, salvando la distancia de sus cargos,
pueden ser como las nuestras, espero que nos haya servido. Yo os aseguro que para mí este año ha sido toda una experiencia recorrer las biografías de los reyes, toda una experiencia. Y he aprendido cosas valiosísimas que espero que sirvan para vosotros y para mí, porque realmente están ahí escritas, como dice ahí, con una finalidad muy específica, que aprendamos y reaccionemos, no como Joacim, sino inclinando el oído, humillándonos delante de Dios y atendiendo. La palabra de Dios sigue siendo igual de necesaria en este siglo XXI que lo era siglos antes de la venida de Jesucristo. Atendamos. Oremos. Señor y Dios nuestro Padre, al final de este trayecto que hemos hecho a través de la historia de tu pueblo, a través de esas biografías que tú has querido conservar para nosotros, para que, acercándonos a ellas y descubriendo lo que ocurría en su tiempo y con estas personas, en especial su relación contigo, tomemos nota para nuestras vidas y apliquemos a nuestras vidas lo esencial de todo este tiempo. Que escuchemos tu palabra con reverencia, con humildad, con deseo de obedecerte y de enderezar nuestras vidas, porque cada día necesitamos seguir enderezando nuestro rumbo, seguir sometidos a tu palabra. Gracias porque has conservado tu palabra para nosotros con estas advertencias. Gracias por tu cuidado y por tu misericordia que nos sigue hablando todavía a tantos años de distancia. Ayúdanos a ser sensibles y a dejarnos guiar por tu palabra cada día en estos tiempos tan distantes pero tan parecidos en el comportamiento humano. Bendice a cada uno. Bendícenos en este tiempo de final de año. Bendice cada familia, cada situación, cada circunstancia y, Señor, ayuda en cada dificultad. Manténnos orientados a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.